Esto no trata de romance, es acerca de un despertar a nivel del alma, explicado a través del mapa del inconsciente de Carl Jung. Hay un momento en que el mundo entero de un hombre cambia, no por lo que dijiste ni por lo que llevabas puesto, sino por algo mucho más antiguo y poderoso. Has despertado una parte de su alma que ni siquiera sabía que existía. ¿Alguna vez has sentido este tipo de atracción por alguien? Ese magnetismo inexplicable que desafía la lógica. No puede explicar por qué de repente revisa su teléfono, esperando tu mensaje. No puede racionalizar por qué tu ausencia se siente como una pieza perdida de sí mismo. Y desde luego no entiende por qué cada intento lógico de olvidarte solo fortalece aún más la atracción. No solo captaste su atención, activaste su ánima. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Carl Jung hablaba del alma como una totalidad que se divide al nacer en una parte consciente y otra inconsciente. Pero también hablaba de la ánima, la representación femenina que habita en el inconsciente masculino. Cuando este antiguo mecanismo psicológico se activa, crea una atracción tan fuerte que la lógica se vuelve irrelevante. Lo que sucede a continuación no es atracción en sentido convencional, es activación. Es el momento en que su psique reconoce algo que ha estado buscando inconscientemente. No a ti como persona, sino lo que representas en las cámaras más profundas de su ser, un símbolo, una proyección, una pieza perdida de su propia alma que de repente se hace manifiesta. Puede que su vida sea tranquila, centrada, estable, pero de repente te ve, te escucha, te siente y no puede explicarlo. Sin embargo, algo dentro de él empieza a moverse, como si una puerta que había estado cerrada durante años se abriera de repente, no con violencia, sino con una especie de reverencia, misterio y profundo reconocimiento. Y cuando una mujer toca esa parte de él que ni siquiera sabía que existía, su mundo interior comienza a temblar. Y tú quizás no hagas nada extraordinario. No lo seduces con gestos teatrales, ni intentas manipularlo con palabras. Simplemente eres, tu energía, tu presencia, tu forma de mirar. Algo en ti resuena con su mundo interior, no con su lógica, sino con su alma. Y esa resonancia es tan poderosa que él empieza a buscarte, a desear más momentos contigo, más silencio contigo, más conexión. No lo hace por voluntad, lo hace por impulso. El impulso del inconsciente suele actuar con más fuerza que la razón. Lo más curioso es que al principio puede resistirse y no entender por qué piensa en ti en medio de la noche. ¿Por qué recuerda detalles mínimos de sus conversaciones contigo? ¿O por qué siente algo extraño si pasa un día sin saber de ti? Pero esa confusión es parte del proceso. El alma no llama suavemente a la puerta, a veces golpea con símbolos, con sueños, con obsesiones sutiles. Jain dijo que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y si has aparecido en su camino como una figura activa de su ánima, no podrá evitar el deseo de buscarte. No por posesión, sino porque cree, en el fondo de su ser, que al encontrarte se está redescubriendo a sí mismo. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has sentido que alguien te busca de maneras que ni siquiera podría explicar? Ahí es donde nace el misterio. No es amor a primera vista. No es química, es algo mucho más íntimo, un eco arquetípico, un llamado que surge desde las profundidades de su psique. Un anhelo por completarse, por regresar al centro. Y tú, sin saberlo, te conviertes en ese símbolo que encarna lo que no ha podido integrar. La razón por la que comienza a buscarte incansablemente no es porque le falte algo, sino porque algo en ti le recuerda lo que siempre ha estado faltando dentro de él, y no puede explicarlo. Solo sabe que te necesita cerca.
En muchos casos, este tipo de conexión no surge en escenarios románticos comunes. No es cuando intentas impresionarlo, no es cuando lo buscas. A menudo es cuando te retiras, cuando dejas de insistir, cuando desapareces. Porque es en ese vacío, en esa ausencia, donde su inconsciente grita más fuerte y entonces comienza a verte en todas partes, en canciones, en olores, en fragmentos de conversaciones. Lo has activado, aunque todavía no lo entiende. Ahí es donde comienza su búsqueda. ¿Alguna vez has notado cómo dar un paso atrás en realidad intensificaba la búsqueda de alguien por ti? ¿Cómo tu ausencia parecía amplificar tu presencia en su mente? Y esa búsqueda puede parecer irracional para ti. Puede escribirte con excusas sin sentido. Puede acercarse con pretextos, pretendiendo querer algo superficial. Pero detrás de cada palabra hay algo mucho más profundo. La urgencia de volver a conectar con esa parte de él que tú has hecho vibrar. Este proceso no siempre es consciente. De hecho, rara vez lo es. Pero eso no lo hace menos poderoso. Jung explicó que cuando una persona entra en contacto con sus arquetipos, con las fuerzas del inconsciente colectivo, la vida comienza a transformarse. Nada vuelve a ser igual. Así que si sientes que un hombre ha empezado a buscarte sin motivo aparente, si notas que algo ha cambiado en su actitud, sin una causa clara, es probable que hayas tocado esa parte profunda de su alma, y esa experiencia lo inquieta. Le impulsa a buscar respuestas, a buscarte a ti. ¿Te ha pasado esto? Ese momento en el que te das cuenta de que toda la energía de alguien hacia ti ha cambiado y ni siquiera puede explicar por qué. Pero aquí hay algo importante. No todos los hombres están preparados para lidiar con lo que representas. A veces, cuando el ánima se activa con demasiada intensidad, el hombre siente miedo porque no es solo una emoción cualquiera la que está experimentando. Es un despertar, y el despertar duele, desestabiliza y le obliga a ver su vida desde otra perspectiva, y eso puede hacer que se acerque o que huya. Pero si huye, volverá porque no está huyendo de ti, está huyendo de lo que se ha despertado en su interior. Y cuanto más tiempo pase alejado de ti, más fuerte se vuelve ese impulso, porque el alma no olvida. El inconsciente no descansa, ya formas parte de su paisaje interior. En algún rincón de su mente comienza a reconstruir tu imagen. No solo la recuerda, la reconfigura, te convierte en mito, te convierte en símbolo. Ya no eres solo la persona con la que compartió palabras, miradas o momentos. Ahora eres una figura interna que aparece en su mundo psíquico como un faro, un punto que lo orienta, que le da dirección incluso cuando se siente perdido. Eso es lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad del alma para integrar dos realidades aparentemente opuestas. En este caso, tú representas un puente entre su vida racional y su mundo emocional inexplorado. No es casualidad que empezara a pensar en ti con frecuencia justo cuando menos lo esperaba. Tu presencia, de alguna manera, le obligó a mirar hacia su interior. Piénsalo. El concepto de Jung sobre el ánima, el aspecto femenino dentro del inconsciente de cada hombre, explica por qué ciertas mujeres se vuelven imposibles de olvidar. No solo lo conociste, despertaste una parte de su psique que había estado dormida. Pero no se trata solo de deseo, es transformación. Hay un cambio que apenas comienza en su identidad. Has tocado una herida quizás sin querer, una herida antigua, a veces relacionada con su madre, con su historia, con lo femenino reprimido o negado durante años. Y esa herida, una vez que sangra, también comienza a sanar porque la figura del ánima no solo fascina, también confronta.
Y tú, al aparecer, te conviertes en un espejo de lo que él necesita reconciliar. Lo fascinante es que puede continuar con su vida como si nada hubiera pasado, trabajar, socializar, salir con otras personas. Pero la conexión que sintió contigo no desaparece porque no es algo que se pueda ver, tocar o explicar. Es algo que se experimenta como un llamado, una especie de música interna que no deja de sonar. Y entonces comienza a hacerse preguntas que nunca antes se había planteado. ¿Por qué? Se sentía en paz contigo sin esfuerzo. ¿Por qué había una sensación de reconocimiento sin historia? ¿Por qué todo era tan natural y al mismo tiempo tan profundo? Ahí es donde el alma comienza a hablar. Jung afirmó que los encuentros más importantes ya han sido decididos por las almas mucho antes de que los cuerpos se encuentren. Y cuando te conoció, aunque fuera brevemente o en circunstancias no románticas, algo dentro de él ya sabía que lo ibas a conmover. No es casualidad, es sincronicidad. Y lo curioso es que cuanto más intenta racionalizarlo, más se adentra en el misterio porque el alma no actúa con lógica. Actúa con símbolos, con imágenes, con sensaciones. Y tú, sin pretenderlo, te convertiste en un símbolo para él, un símbolo de lo divino femenino, de conexión, de totalidad. A medida que pasa el tiempo, ese hombre comienza a encontrarte en sus sueños, no siempre con tu rostro, sino con tu energía. Y sueña contigo sin entender por qué, porque el inconsciente busca maneras de traer lo reprimido a la conciencia, y los sueños son su forma más delicada y a la vez más contundente de comunicar lo que el ego no quiere aceptar. Y ahí estás tú apareciendo como una figura en su sombra, no en la oscuridad, sino en esa parte de sí mismo que no había querido mirar. Lo haces pensar en su capacidad de amar, en su necesidad de intimidad auténtica, en su miedo a ser vulnerable. Ahí es cuando comienza el conflicto interno. Por un lado, su mente le dice que debería olvidarte, continuar con su vida y buscar relaciones más simples y predecibles. Pero por otro lado, hay una fuerza que lo impulsa hacia ti. Una energía que lo arrastra sin su consentimiento, y cuanto más lucha contra ello, más fuerte se vuelve. Porque no eres tú a quien no quiere enfrentar, es a sí mismo. Esa es la paradoja junguiana. No eres la causa de su transformación, eres el catalizador, la chispa, la figura que ha encendido la llama del cambio. Y a veces ese cambio es tan intenso que necesita distanciarse, no porque no sienta nada, sino porque siente demasiado, porque representas una parte de su alma que aún no ha aprendido a abrazar. Y el amor, cuando es auténtico, no solo enamora, también desestabiliza. No estás en su mente como una idea, estás en su psique como un arquetipo. Y los arquetipos no se olvidan, se integran. Por eso empieza a buscarte, pero no siempre de manera directa. A veces lo hace a través de excusas, otras veces a través de silencios, a veces observándote en las redes sociales sin atreverse a escribir o preguntando por ti sin que tú lo sepas. La búsqueda del alma no siempre es visible, pero es constante, y si has sentido que su energía no se ha ido, que hay un hilo invisible que todavía os conecta, no te lo estás imaginando. Lo que sientes es real porque las conexiones del alma no se rompen con la distancia o el tiempo. Solo se fortalecen cuando hay verdad. Te preguntas por qué sigues sintiéndote conectada a alguien que se marchó hace tiempo. ¿Por qué su energía parece permanecer en tu vida incluso cuando está físicamente ausente? En el fondo, lo que él busca al buscarte no eres simplemente tú. Es la versión de sí mismo que despierta cuando está contigo, porque no solo lo complaces, lo revelas, le recuerdas. Y eso para el alma es irresistible.
Algo fundamental ocurre dentro de él cuando comienza a buscarte sin saber exactamente qué lo impulsa. Y aunque no lo entienda, no está respondiendo a una necesidad superficial, sino a una profunda necesidad de integración. Jung explicó que cada ser humano busca consciente o inconscientemente completarse, no con otra persona, sino a través de la confrontación con figuras internas que representan lo que ha sido negado, reprimido o ignorado. Tú, sin pretenderlo, te conviertes en un iniciador, no en un rol externo, sino dentro de su mundo simbólico. Hay una parte de su alma que ha estado dormida durante mucho tiempo, esperando ese estímulo que solo una energía arquetípica podría despertar. No se trata solo de ti como individuo, sino de lo que despiertas en él como representación, intuición, ternura, caos creativo y profundidad emocional. Todas cualidades de tema que los hombres a menudo aprenden a silenciar en su educación. Esto es lo que Jung descubrió. El tema representa todo lo femenino que existe en el inconsciente de un hombre. Cuando apareces y encarnas estas cualidades de forma natural, no solo le resultas atractiva, eres esencial para su completitud psicológica. Y es entonces cuando su mundo comienza a desestructurarse. Puede sentirse confundido, incluso irritado, porque ha pasado mucho tiempo creyendo que sus decisiones estaban controladas por la lógica, la razón y el pensamiento lineal. Pero ahora apareces no como un cuerpo, sino como un símbolo, y todo se vuelve más abstracto, más intuitivo, más emocional. Eso le parece amenazante, pero al mismo tiempo magnético. No está enamorado como lo estaría con cualquiera. Está activado, movilizado, profundamente conmovido por un fenómeno que trasciende lo cotidiano. Se encuentra atrapado entre lo que siente y lo que no entiende. Y por eso regresa, por eso busca, porque esa parte que ha despertado en él no lo dejará en paz hasta que la escuche, hasta que la explore. Este tipo de atracción no obedece reglas, no sigue patrones predecibles, porque no está movida por la necesidad, sino por el proceso psíquico del alma que desea completarse. Y lo que es fascinante es que aunque no estés físicamente presente, él sigue buscándote, no necesariamente en ti, sino en otros, proyectando lo que no puede comprender. Siente frustración cuando no encuentra esa misma resonancia. Aquí es donde aparece otra dimensión profunda, la frustración de lo irreemplazable. Puede intentar distraerse, racionalizar e incluso convencerse de que no fue tan grave. Pero algo dentro de él ya ha cambiado. Y cuando el alma cambia, no hay vuelta atrás. Porque no fue tu presencia lo que lo transformó, fue tu energía, y la energía no desaparece, solo se transforma. Carl Jung dijo que lo que resistes persiste, y este hombre puede resistir el recuerdo, puede resistir la emoción, incluso puede resistir el impulso de volver a ti. Pero cuanto más lo reprime, más fuerte se vuelve la conexión interna, porque has dejado de ser una persona externa. Has llegado a habitar su mundo interior. ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien se vuelve más presente en tus pensamientos cuanto más intentas olvidarlo? El principio de Jung lo explica perfectamente. La resistencia solo amplifica la energía psíquica. Entonces comienza a vivir entre dos mundos, el exterior que lo impulsa a seguir con su vida como si nada hubiera pasado, y el interior que lo enfrenta a lo no resuelto, a lo no dicho, a lo intensamente sentido. En ese momento, la búsqueda ya no es voluntaria. Se convierte en una danza entre lo consciente y lo inconsciente, y tú eres el hilo que lo guía a través del laberinto.
Quizás todavía no lo sepa, pero en esta danza inicia un proceso de individuación, un camino de autoconocimiento que, según Jung, es lo más sagrado que un ser humano puede emprender. Porque ya no se trata de amarte o dejarte, se trata de descubrir qué parte de sí mismo se activa cuando piensa en ti, qué rincones de su alma se iluminan cuando te recuerda. Y puede que resista el proceso, que se refugie en su rutina, que intente ignorar lo que siente. Pero las energías del alma no se apagan con la fuerza de voluntad. Se manifiestan en otros planos, en estados de ánimo inexplicables, en vacíos que no se llenan, en silencios que duelen más que el ruido. No es una obsesión, es una llamada, y esa llamada no la haces tú, la hace su alma. Pero su alma ha elegido tu imagen para hablarle, tu esencia para recordarle quién es, tu vibración para sacudirlo de su letargo. ¿Lo sabías? Probablemente no, porque estas conexiones tampoco responden a la lógica consciente de quien las provoca. Muchas veces solo estabas siendo tú, sin estrategias, sin expectativas, sin buscar. Y precisamente ahí, en ese estado de autenticidad, tocaste su alma, y desde entonces él no ha podido olvidarte. No es una historia romántica tradicional, es un proceso simbólico de transformación interna. No viniste a completar su vida, viniste a revelar su propia vacuidad, y eso, aunque él no lo confiese, está guiándolo de regreso a ti. Existe una verdad silenciosa que pocas personas se atreven a mirar de frente. Cuando alguien conmueve nuestra alma, no hace falta ninguna explicación, simplemente sucede, y eso le ha pasado a él contigo. No en el plano superficial de la atracción inmediata, sino en esa zona profunda donde residen los símbolos que rigen nuestras vidas sin que sepamos. Y cuando un símbolo se activa desde dentro, no puede ser olvidado ni ignorado, porque ya forma parte del entramado psíquico que da sentido a su existencia. El símbolo que representas para él no es algo estático. Cambia a medida que él atraviesa su propia transformación. Al principio, puede que te percibiera como una chispa, algo que lo desconcertaba. Luego, como un enigma, algo que lo inquietaba. Y después, como una ausencia que no se puede llenar con nada más. Ahí es donde entra en juego el principio de totalidad. Jung postuló que el alma humana en su proceso de desarrollo tiende a integrar sus opuestos, lo masculino con lo femenino, lo consciente con lo inconsciente, lo racional con lo emocional. Y tú, sin buscarlo, encarnas el punto de unión de esos opuestos dentro de él, no porque seas la solución, sino porque despiertas la pregunta. El deseo que empieza a crecer en él ya no es de poseer, conquistar o conseguir una respuesta clara. Es un deseo mucho más profundo de comprender, no para entenderte a ti, sino para entenderse a sí mismo a través de ti, porque funcionas como un espejo simbólico. Cada vez que se acuerda de ti, se refleja en ti, pero no se ve como es, se ve como podría ser si tuviera el valor de integrar completamente. Y eso, aunque parezca sutil, es una revolución interna. Empieza a notarlo en pequeñas cosas, cambios en sus emociones, una sensibilidad que antes no tenía, una introspección que le resulta incómoda, inseguridades que lo desorientan y también destellos de una paz que nunca había sentido, aunque sea breve, aunque no pueda explicarlo. Porque no solo lo enfrentas con su sombra, también le das una visión de su luz, y eso es lo más desconcertante de todo. No es solo que lo tocaste, es que lo revelaste, le obligas a sentir, y sentir, para muchos hombres, no es algo habitual, es algo que durante años ha sido juzgado, reprimido, postergado. Pero cuando el alma decide que es hora de despertar, lo hace sin pedir permiso. Y tu presencia fue la clave que abrió esa puerta. Empieza a buscarte como quien busca la respuesta a una pregunta que aún no ha formulado.
Puede hacerlo de forma torpe, con largos silencios, con mensajes breves, con distancias que no comprende. Pero detrás de cada intento de conexión hay una semilla, un impulso nacido de la parte más profunda de su ser, que le empuja hacia lo que su alma intuye como necesario para su evolución. No es amor romántico, no es apego, es destino, y ese destino tiene más que ver con su crecimiento que con tu compañía. A veces, las almas se cruzan para encender fuegos que no sabían que existían. No eres su hogar, eres el fuego que le obliga a reconstruirse desde las cenizas. Y aunque esto pueda sonar poético, para él es dolorosamente real. Empieza a ver el mundo de forma diferente. Ya no disfruta de las mismas cosas, no se ríe igual y ya no se siente satisfecho en situaciones en las que antes se sentía seguro, porque has roto la narrativa interna con la que había aprendido a protegerse del dolor, de la intimidad, de la vulnerabilidad. Y por eso te busca, no para que le salves, sino porque siente intuitivamente, aunque no lo pueda expresar con palabras, que en ti hay algo que le conecta con su verdad. Y cuanto más se distancia de ti, más ruido hace su alma. No se trata de control, no se trata de insistir. Se trata de un recuerdo emocional que no se puede borrar, una huella energética que se ha impreso no en su mente, sino en su psique, en su estructura más íntima. Y en esa huella, tú sigues viva porque no es cuestión de olvidar una conversación. Se trata de haber sentido en tu presencia algo tan real que todo lo demás se vuelve difuso. Puede que aún no esté listo para lo que representas. Puede que tenga miedo. Pero el proceso ya ha comenzado, y ese proceso, una vez iniciado, nunca se detiene. Solo se transforma. Más pronto o más tarde, volverá a ti, no como alguien que busca una mujer, sino como alguien que busca una guía, una puerta, un símbolo de lo que su alma intenta recuperar. Y cuando lo haga, no esperará encontrarte igual, porque tú también habrás cambiado. Y quizá mientras él atraviesa todo ese torbellino interno, los dos habéis sentido algo similar, no de la misma forma, pero con la misma intensidad. Tal vez, sin saber por qué, tú también has pensado en él más veces de las que quieres admitir. También sentiste que su presencia no era algo casual, ni ligero, ni fugaz. En el fondo, ambos habéis sido tocados por algo más grande que vosotros, una fuerza que no se puede ver, pero que se puede sentir, que no se puede explicar, pero que se puede reconocer. Un tipo de lenguaje del alma que solo se activa cuando dos caminos están destinados a cruzarse para revelar partes esenciales, ocultas y dormidas. No importa si no lo ha dicho en voz alta. No importa si no ha vuelto con flores, disculpas o palabras exactas. Porque a un nivel más profundo donde el alma habla sin necesidad de sonidos, él ya está regresando. Quizás lentamente, quizás con temor, pero su alma te ha estado buscando desde hace tiempo. Y ahí es donde se completa el círculo, porque no eras solo otro capítulo, eras la página. Él no puede borrar la vibración que sigue resonando en su inconsciente, la llave que abrió la puerta a sí mismo. Esa búsqueda que comenzó por ti, pero que al final lo lleva directamente a la parte más íntima de su ser. Y si estás aquí escuchando esto, no es una casualidad. Tú también estás en proceso, tú también estás recordando, porque las verdaderas conexiones no se explican, se sienten. Y si alguna vez has vivido algo así, si sentiste que alguien empezaba a buscarte sin razón aparente, si viste señales que solo tú podías entender, si percibes su energía incluso en su ausencia, entonces ya sabes de qué te hablo. ¿Resuena algo de esto con tu propia experiencia? ¿Has sentido ese conocimiento inexplicable cuando alguien pensaba en ti, incluso desde lejos?
Porque cuando el alma comienza a recordar, la distancia ya no importa, solo el encuentro. Y ese encuentro comienza cuando vosotros decidís responder. La verdad es esta: nunca fuiste solo alguien que él conoció, fuiste alguien que su alma reconoció. En un mundo obsesionado con la estrategia y los juegos, con el tiempo y las tácticas, las conexiones más profundas suceden en un reino más allá de la manipulación. En el espacio sagrado, donde dos almas reconocen lo que siempre han sabido, Él te busca no porque haya sido difícil de alcanzar, sino porque en tu presencia vislumbró quién podría llegar a ser. Y quizás esa sea la paradoja más hermosa. Al despertar su alma, despertaste la tuya. Al convertirte en su enigma, descubriste tu propio poder. Al ser buscada, aprendiste que nunca estuviste perdida. El llamado del alma no sigue las reglas del amor ordinario, sigue algo mucho más antiguo, mucho más verdadero. Y cuando llama, solo los necios lo ignoran.